Gracias por reunirnos, por tener la oportunidad para reunirnos para hablar de tu palabra, bendito Padre Celestial. Es un enorme gozo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Después de haber tenido 7 pláticas respecto de lo que era el sermón de la montaña, el Señor Jesús inicia una serie de enseñanzas respecto de lo que es la fe. Recordemos que entre las cosas que viene a Jesús es corregir o enseñar lo que se estaba haciendo de una forma equivocada. Había o existen errores respecto de lo que es la fe. Entonces, para hablar de la fe, el Señor empieza a tratar algunos asuntos, algunos puntos. Y hoy vamos a ver nada más uno, pero tenemos que ir viendo poco a poco el por qué y entender qué cosa es la fe de la que no lo es. Y para poder entenderlo, vamos a leer Mateo 8, del 5 al 6, Mateo 8, del 5 al 6, y luego Lucas 7, del 1 al 10. Entonces empezamos con Mateo 8, del 5 al 6, y luego Lucas 7, del 1 al 10. Ya lo tiene Rosita, también lo tiene Yola, y también lo tiene Pero. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dice, bueno, aquí viene una pregunta interesante. Fíjense que Jesús salió de Nazaret y se trasladó para Capernaum, ahí estaba su casa. Entonces vamos a encontrar como varias de las cosas que sucedieron aparecen en Capernaum, porque ahí es donde él vivía. Salió de Nazaret y se fue a vivir para Capernaum. Dice que entrando pues en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está posado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y luego nos pasamos a Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice, después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación. Y se edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaba lejos, no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que estés bajo mi techo, porque lo que, por lo que no me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, mi siervo será sano, porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados y bajo mis órdenes, y digo, este ve y va, y otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a los gente que le seguía, yo digo que ni aun en Israel he dado tanta fe, de regresar a la casa de los que habían sido enviados, y dieron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, es interesante cómo se enlazan la autoridad con la fe. Y vamos a explicar un poquito por qué pasó esto que estaba aquí. Dice pues que el Señor, cuando salió de Capernaum, se vino un siervo, no vino el centurión, sino vino un siervo de un centurión. El centurión era una persona que gobernaba cuánta gente, Rosita. Era el capitán de cuánta gente. Ay, ya me perdí. Era una legión, pastor. No, 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 no. Yola, De 100 soldados, pastor. y decía esos dos, porque es un centurión, de 100. Dice, después que terminado estas palabras, dice, y el siervo de un centurión, o sea, una persona que tenía 100 soldados a su resguardo, dice, a quien querían mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Él tenía un criado, no dice si el criado era judío o era romano, pero dice que le tenía mucho afecto a su criado. Por lo regular eran siervos romanos, era servidumbre romana. No, no es cierto, servidumbre judía, perdón. Y entonces dice que que lo quería mucho, pero que estaba enfermo y a punto de morir. Este, Esto tiene que tocarnos nuestras fibras porque solamente cuando vemos que alguien a quien amamos y vemos que está en un punto tan grave
como el de que va a morir, es como te motiva a que crezca tu fe, a que empieces a tener un algo más allá de un simple deseo, o de una simple oración, o a veces de un simple ayuno, sino que aquí te lleva a que tengas una cosa mucho más de peso. ¿Por qué? Porque había algo que dice ahí que le quería mucho. Entonces, cuando tienes un enorme afecto, ya la cosa es diferente. Ya no es una oración tan vaga, Señor, sánalo y te lo pongo en tus manos y gracias. No, aquí era algo que le impresionaba y tenía un enorme deseo de que esta persona se sanara y que no se fuera a morir. Entonces, este, pues dice que el centurión seguramente estuvo orando a Dios para que lo sanara, o sea, a Jehová. Y dice que cuando vio entonces, cuando supo que había Jesús ahí entre ellos, dice que luego envió a buscar a alguien para que hablara con Jesús. Este, Muchas personas oran al Señor, a Jehová, y no le ayuda. Dicen, Señor, papá Dios, ayúdame en esta parte y en otra, pero no logran tener éxito. ¿A qué se deberá? Aquí dice que este hombre, pues sin duda alguna, era una persona que conocía de la ley judía y además había ayudado a los judíos en varias ocasiones, les había construido una sinagoga y tenía un reconocimiento por parte de la gente de que era un hombre que tenía respeto por las cosas de Dios. Y seguramente él estuvo pidiéndole a Dios ayuda para que su siervo no muriera. Sin embargo, no mejoraba. El siervo estaba de mal en peor, pero entonces escuchó que estaba por ahí Jesús y entonces ya fue y buscó inmediatamente a alguien de su confianza para que fuera a buscar a Jesús y hablara con él. Entonces, eso es interesante porque él había agotado sus oraciones hacia Jehová y no había encontrado respuesta. Pero cuando pues buscó a Jesucristo, entonces sí halló la respuesta a lo que le estaba pidiendo. Y esto nos tiene que dar un enorme gozo, porque nosotros el tiempo atrás hemos pedido a Dios por alguna circunstancia, le hemos pedido a Dios ayuda en algunas partes de nuestra vida y a veces no hemos recibido respuesta o casi nunca recibimos respuesta, pero cuando recurrimos a Jesucristo, entonces hay una situación bien diferente. Inmediatamente empieza a haber algo distinto en la oración. Dice que vieron a alguien para que hablase con el Señor Jesucristo. Dice, versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, era un hombre que tenía una clase de fe. Estamos hablando de que el tema que está hablando el Señor Jesús tiene que ver con la fe. Y entonces él tenía una cantidad de fe, pero a pesar de que tenía fe, no era correspondida. ¿Por qué? Porque le faltaba el intermediario que es Jesucristo. Entonces, si nosotros oramos al Señor, pero no hacemos énfasis de que todo esto lo hacemos a través de Jesucristo, porque Él es el que pagó por el precio para que fuéramos dignos de que nos escuche, y entonces nuestra oración no tiene éxito. Tenemos que considerar qué es lo que hizo. Ahora, este hombre que tenía una clase de fe no se quedó estancado en su casa pidiendo a Dios ayuda, sino que inmediatamente buscó, cuando se enteró de Jesucristo, dijo, si ese es el Hijo de Dios, si ese es el Hijo del Hombre, hay que ver con él. Si no es con él, no con nadie. Seguramente también habrá escuchado, porque además era romano y era un funcionario, que había Jesucristo hecho muchas sanidades en varias partes. Había hecho varios milagros, había hecho varias señales. Entonces el concepto que él tenía del Señor era alto. Aunque no lo conocía, él sabía que había alguien que podía hacer algo extraordinario que ninguno otro podía hacer. Entonces dice que él envió luego para pedirle ayuda y esta es lo que hizo realmente el cambio. Dice que también que la gente le decía al Señor Jesucristo, escúchalo por favor, porque este hombre, aunque es romano, es de los odiados romanos, ama a nuestra nación y hasta nos edificó una sinagoga. Entonces Jesucristo dijo, bueno, pues voy a ir, no porque era un hombre que hubiera dado dinero o porque amaba a la nación, sino porque era una persona que tenía fe. No nos confundamos, o sea, no fue porque era un buen dador o un buen diezmador o un buen ofrendador, o sea, no fue con el centurión porque él le había dado algo,
sino porque tenía fe, porque tenía confianza en que él podía hacer algo que los otros no podían. ¿Qué pasa? Oh. Dice, y fue Jesús con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de que estés bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será salvo. Este centurión seguramente alcanzó su autoridad o su rango subiendo como lo hace todo mundo, poco a poco, de peldaño en peldaño, de peldaño en peldaño. Y al momento que empieza a subir en algo, en autoridad, también tiene gente que está bajo su mando y tiene que tener cuidado sobre los que están arriba de ellos, pero también sobre los que están debajo de él, los que están subordinados. Y este hombre, pues era una persona que era dirigente, que tenía un esfuerzo y había logrado hacer cosas al punto que había subido en su nivel, y este rango que tuvo, pues empezó desde abajo, pero también se esforzó para lograr hacerlo más alto. Y esto pues lo llevó a que fuera comandante de 100 hombres. El ejército romano era conocido por su disciplina militar. Este hombre seguramente no es solamente fue de dedazo, como a veces en algunas partes la gente adquiere los puestos por dedazo, por algo, sino que él se los ganó. En el ejército romano no era tan fácil que se diera por dedazo, había que tener entre los romanos conocimiento. Para poder manejarse gentes tiene que saber de estrategias, tiene que haber estudiado, tiene que haber tener algunos niveles importantes de conocimiento de las batallas, de los enemigos, de las armas, de la gente, de la hidrografía, de la geografía de los lugares. Vamos, tiene que ser un hombre que era preparado. No solamente es el ser jefe por ser jefe. Había que tener todo el conocimiento necesario, y en base a eso también es como se le recompensaba a través de tener un dinero. Así que este hombre romano busca al Señor, y es interesante porque los que están abogando por él son los propios judíos. Un judío abogando por un romano. Era como que increíble. ¿Por qué razón? Porque los romanos eran enormemente odiados. Eran los que habían juzgado al pueblo, les quitaban sus bienes, les quitaban a su familia, les quitaban sus animales, sus herramientas, los ponían a trabajar y no les pagaban. Eran el azote. Así que alguien estuviera pidiendo por ellos es porque este hombre seguramente también, aparte de ser un buen capitán romano, era una persona que realmente tenía un corazón para con Dios. Y esto fue lo que movió al Señor Jesús para ir con él. No le importó lo que él hizo, o sea, si él edificó una sinagoga o 2 o 10, eso no lo llevó a eso. Lo que lo llevó a él es que la gente hablara también de él siendo romano. Dijo, entonces hay que ir a verlo porque por algo necesita que yo vaya para allá. Y dice entonces que cuando se secó para el lugar, dice que este hombre envió personas que le dijo, Señor, no te molestes, no soy digno de que vengas bajo mi techo. La primera vez que yo leí esto, me parecía como que la persona estaba desechando o desdeñando a Jesucristo. No, no, mejor ni vengas. Como que no era, tal vez me pongas en peligro mi puesto, porque van a ver un judío entrando con una casa de un romano. Tal vez era lo que yo pensaba. ¿Qué pasó, hijita? Eh, los romanos eran conocidos por su disciplina militar, y eran ampliamente conocidos por eso. No atacaban como lo hacían la mayor parte de los pueblos aledaños, que entraban en bloques, sino que ellos entraban en forma ordenada, en bloques de 10 por 50, o se entraban de cierta manera con cierta clase de personas, primero los lanceros, luego los que tiraban con flecha. O sea, siempre tenían una estrategia para hacer las cosas
eran de mucho estudio y estudiaban, por supuesto, el terreno, el enemigo, inventaban armas para poder lograr llegar a su objetivo, fabricaban trampas. Vamos, eran personas de enorme estrategia. Y eso, sin duda alguna, este hombre ha de haber sido bastante bueno también, pues porque nunca le quitaron de su puesto. O sea, él estaba ahí en sí con 100 y eso es lo que tenía. Pero la gente le tenía un respeto, no solamente por lo que él sabía, sino por lo que él sentía. Él respetaba al pueblo romano, pero respetaba también a los pueblos judíos. Y eso es interesante, porque no tocaba al pueblo judío, o sea, no se aprovechaba de su puesto como lo hacían otros romanos, sino que él respetaba mucho al pueblo judío, pero también respetaba, por supuesto, a los romanos. Y algo que desde aquí hace el énfasis es que él dijo, Señor, no quiero que entres en mi casa, no porque tuviera miedo de que lo vieran que se juntaba con un judío. Posiblemente su siervo era judío, tal vez. Pero lo que le llama la atención es que él no se sentía digno de que el Señor fuera a su casa. Y entonces aquí entramos que el terreno de la fe va ligado con el terreno de la autoridad. Aquí empezamos a ver el punto. Empieza a haber una conexión entre la autoridad y la fe. ¿Por qué es esto? Porque él reconoció que Jesucristo era mayor que él, era mayor que todos los demás, aunque el César, y él dijo, yo quiero que no vengas porque no me siento digno. Además, podía perjudicar la relación de Jesucristo porque si entraba a casa de un hombre gentil, ceremonialmente se convertía en una persona impura y ya no podía entrar a la sinagoga judía. Entonces Jesucristo se convertiría en impuro si es que entraba a una casa judía, digo, perdón, romana. Así que Jesucristo no se sintió ofendido por esto, sino que siguió escuchando lo que dijeron los discípulos. Dice, eh, por cuanto ellos fueron con él, pero cuando yo no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes porque no soy digno de entrar bajo mi techo, porque ya ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo, ven y va, y el otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Dice, y al oír Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que lo habían sido enviados se hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué es lo que había en este romano? ¿Fe o autoridad? Vero. ¿Qué es lo que había en este siervo romano? Sí, en el centurión, ¿tenía fe o autoridad? Pues ambas. Mario. Sí, yo creo que prevalecía en él la autoridad, pastor. La fe la estaba experimentando apenas. Rosita. No, bueno, ¿Dónde? no, es que yo pienso que fe ya la tenía, sino cómo es que hacía obras para haber edificado una sinagoga. O sea, sé que fe tenía, pero bueno, adelante, perdón. No, está bien. Rosita, ¿qué tiene el centurión, fe o autoridad? Pues yo digo que fe, pastor, porque al decirle, basta con que digas una palabra y mi siervo sanará. No había necesidad de que el Señor Jesucristo se presentara con el siervo. Solamente tenía que decir una palabra y el siervo iba a ser sanado. Entonces yo siento que existía más la fe en este centurión. Muy bien. Yola. Ay, pastor, pues según yo, obviamente al ser centurión, pues tenía autoridad. Por otro lado, al pedirle al Señor Jesucristo, tenía fe y demostraba, además, algo que no mencionaste en estas dos opciones, que es humildad delante del Señor. Reconocía la superioridad del Señor Jesucristo y humildemente, siendo centurión, siendo el pueblo que dominaba a los judíos, humildemente reconoció que no era digno de que el Señor Jesucristo entrara en su casa. Sí, es interesante esta parte porque cuando se habla de autoridad, cuando se habla de fe, se habla de autoridad.
Tú no puedes sacar un demonio si no tienes autoridad. Entonces lo sacas por fe o por autoridad. Entonces aquí tienes que expulsarlo, pero ¿qué es lo que obra en ti? ¿La fe o la autoridad? Y es que no se puede tener autoridad si no se tiene fe. El uno va con la parte del otro. Sin obediencia no existe autoridad. Este romano demostró por sus antecedentes que era una persona disciplinada y que vivía bajo obediencia. Era obediente. Y por lo tanto, esto lo hizo que él tuviera autoridad. No está hablando con el pueblo romano diciendo que él tiene fe con los romanos para decirle, haz esto o aquello, y le obedecieran. No era cuestión de fe, sino de autoridad. Él estaba ordenando que alguien quisiera una cosa u otra, ven o va, ven o ve, o ve para allá o ven para acá, y obedecen. Hace aquello o hace el otro y obedecen. Pero no está basado en la fe, sino en la autoridad. Sin embargo, él dice, Señor, si tú vienes, si tú dices la palabra, mi siervo sanará. Ahora, esto es una fe tremenda. ¿Saben por qué? Porque cuando mi esposo estuvo tan grave, si me ponen, veo que Jesús está ahí, yo me lo llevo a mi casa. O sea, yo, no, yo no digo di la palabra, no, yo me lo llevo completo a mi casa. No, no, ven para acá, casi me lo llevo a fuerza. Señor, ayúdame, por favor, me lo llevo me le hago una llave ahí, china o algo, me lo llevo ven para acá porque de aquí tengo una emergencia. No me conformaría con solamente decir la palabra y ya. No, tal vez no. Ahí hubiera, yo creo que reprobado en cuanto a la práctica de la fe, hubiera reprobado. Porque tienes una urgencia en tu corazón. Estás deseoso de que haga esa obra porque tu ser querido se está muriendo. Recordemos que su siervo se estaba muriendo. Nosotros estamos peleando por la fe o autoridad. ¿Vas o no vienes? No, como que tu urgencia no deja de ser tu urgencia. ¿Qué necesitas? Señor, ayúdame. Si no tú, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? Solamente tú lo puedes hacer, porque reconozco que tú tienes autoridad. Y yo tengo la fe para pedirte que tú lo hagas porque tienes la capacidad de hacerlo. Tú eres una persona de fe, y yo soy una persona de fe, pero tú tienes la autoridad que yo no tengo. Y te pido que tú, en tu autoridad, vengas y hagas esa obra que yo no tengo. Esto hace la gran diferencia cuando la gente oramos por algo y no ocurre nada. A veces oramos por una persona que está enferma y queda igual. No hay nada. Oramos por alguna circunstancia familiar o de trabajo o de dinero o lo que sea y no pasa nada. O sea, estamos orando y ahí queda solamente. ¿Por qué ocurrió esto? O no tenemos fe o no tenemos autoridad. ¿En dónde está la falla? ¿Por qué no tenemos éxito en esas cosas? Aquí habla el Señor que este hombre primero era un hombre que vivía bajo obediencia. Y esto es lo que es elemental en el tema que estamos platicando. Porque si alguien no es una persona que es obediente, no se sujeta a las indicaciones en las que le ponga cualquiera que fuere, nunca va a poder desarrollar una fe. En el ejército romano se le encargaba que hicieran las cosas y no se les daba indicaciones del por qué. Vamos, nos enviaban a la guerra y estaban rodeados de todos los enemigos y parecería que esto iba a ser una carnicería. Y no por eso los romanos se echaban para atrás. No, yo no voy, yo mejor ni me acerco. Simplemente obedecían sin chistar nada a lo que se les dijera. No importa lo que se les dijera. ¿Por qué? Porque no, la obediencia no está basada en la fe, está basada en las indicaciones que alguien me dijo en la autoridad. Ve y te pones ahí con tu ejército. Acuérdense esa parte en el sitio de Senaquerib, que no es en todos los sitios, que también dice que el Señor le dijo que se pusieran en frente de la batalla. Y aquellos eran una multitud de gente que venía de Babilonia. Dice que era incontable lo que había ahí. El moverse, esa gente levantaba una polvareda que tapaba el sol. Imagínense cuántos miles de hombres estaban de ahí. Y dice, Señor, ponte al frente con tus armas y no hagas nada. Ponte enfrente. El simple hecho de ponerse enfrente de todos aquellos miles, cuando ellos tenían solamente unos cuantos, pues como que es un acto de fe y te cuesta trabajo tener una fe ante un panorama tan negativo. O sea, es que esto, ¿cómo voy a ganar? Está prácticamente imposible que yo pueda vencerlos a tanta cantidad de gente. Si tú espera y ve, y Dios obra. Entonces,
el rey le dijo, póngase enfrente y escuchen lo que Dios dijo, vamos a estar en la frente y hasta ahí nada más. ¿Y saben qué pasó? Que Dios sobró y el pueblo se mataron unos a otros y se fueron huyendo y ganaron sin haber lanzado una sola piedra, ninguna flecha ni nada. ¿Qué fue lo que los llevó? Pues ellos tenían miedo, como tú y yo. Yo creo que estar al frente de ellos tendrías miedo. Seguro, segurísimo que tendrían miedo. Porque te pone nervioso. Eso, somos humanos. No por eso no tienes nervios. No por eso no te angustia. Este, Ruthie, que el día que lo operaron, bueno, días antes estaba pues preocupada, se puso a llorar y dice, pues es que es normal, hija, no te preocupes, es natural, eres humana. Eres una persona que es natural que tengas estos nervios. La fe está en que vas a salir bien. Yo confío que Dios te va a sacar adelante, que no vas a tener problemas, que vas a estar bien, que la operación va a ser un éxito, que todo va a estar bien. Hemos orado para que el quirófano, las enfermeras y todo lo que se haga esté guiado por Dios para que puedas salir con bien. Pero lo que tienes antes de esto, pues es algo natural. Los nervios no te los puedes quitar por mucho que tengas, que le digas. A veces una persona tiene problemas y tú le dices, no tengas miedo, no te preocupes. O sea, eso que diga no te preocupes no le quita la preocupación, ¿o sí? Sigue con preocupación. Dices tú, no tiene fe. No, sí, sí tiene fe. Sí puede tener la fe, pero somos humanos. Y entonces nos cuesta trabajo vencer nuestro propio sentir para dar fe a la confianza que tenemos en Dios. Este hombre tuvo el valor de buscar al Señor Jesucristo, a sabiendas que podía haber algún espía, alguien que hablara mal en contra de su mandato y perder su puesto. Y está tremendo, porque una vez que fuera despojado de su puesto, nunca más iba a poder estar en ninguna otra orden romana. Un puesto así tardaba muchos años en conseguirse y se podía perder con mucha rapidez. Entonces, no tuvo ningún temor de mandar a alguien y buscar al Señor Jesucristo y que todos se enteraran que él buscó a alguien que no era judío para una ayuda que no podía darle el propio César. Y entonces Dios reconoce la fe de la persona y dice, sea conforme a tu fe. Y él tuvo mucha fe y por lo tanto su siervo se sanó. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la autoridad va pegada o va ligada necesariamente con la fe y la autoridad solamente se adquiere cuando se tiene obediencia. Solamente. Una persona que no obedece no tiene autoridad. Confundimos esta parte en el mundo. A veces yo le voy a decir a Mario, y voy a encontrarse que a lo mejor su jefe tiene autoridad, pero tal vez este hombre fue puesto por alguien que lo puso, pero no porque fuera el más capaz. O sí, me equivoco, Mario. Posiblemente la gente de abajo tenga más capacidad que él, pero no tuvo la palanca como el que está ahí para que fuera. Y tal vez el que está arriba todavía de él sea menos capaz, pero Sí. finalmente está de todos los demás. Y no fue porque tuviera méritos, sino porque tuvo palancas o dio Por dinero. dedazo, ¿Mandé? por dedazo. Por dedazo. Y tiene una cierta autoridad, pero en realidad no sabe lo que tiene. Pero en el pueblo romano, en esto no se puede lograr así. Tiene que haber sido escalón por escalón, tiempo por tiempo, ir poco a poco avanzando hasta llegar a tener un gobierno importante sobre 100 personas que hablaba de dinero, de fuerza, de capacidad, de estrategias y demás, y que era un hombre que tenía por sobre todas las cosas disciplina. Por sobre todo, tenía obediencia, sabía obedecer. Y en base a esa capacidad de saber obedecer es como se adquiere entonces la autoridad. Y se puede tener autoridad, pero puedes tener la fe porque tienes autoridad para sujetarte a la persona que está por encima de ti. ¿Qué pasa, chica? Yo quiero decir algo, en las cosas de Dios no puedes fingir una autoridad, porque viene de parte de Dios, o la tienes o no la tienes. Sí, o sea, el Señor Jesucristo te da o no la autoridad. Y a los que hemos creído en Jesucristo nos da la autoridad. Solamente a los que hemos tenido fe, es como somos investidos de autoridad y por lo tanto tenemos la fe suficiente para poder hacer las cosas que el Señor nos pide que se hagan. Orar por los enfermos, sacar demonios, enseñar la palabra, y las cosas que se tengan que manejar. Esto se maneja porque tienes la fe. Y entonces, en los temas que siguen más adelante, voy poco a poco a ir intentando desglosar en dónde está la fe de lo que no es la fe. Porque yo lo que quiero es que aprendamos a desarrollar una fe capaz
de que nuestra oración tenga un resultado, no que nuestra fe no tenga resultado. Es lo que quiero hacer. O sea, lo que quiero es que así como el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo cómo tienen que hacer las cosas. Nosotros tenemos que aprender a aprender con esto lo que Jesucristo dijo acerca de este hombre. Vean este hombre que tiene más fe que todos los que estaban en Israel. Dice, este hombre superó a todos los hombres de fe. El pueblo judío es un pueblo se supone que de fe. Oran 3 veces al día y 1 vez a la semana, diezman, pero de 20,000 cosas, todo lo que tiene que ver con el rito o con un protocolo de judíos. Sin embargo, el Señor dijo, este hombre romano, odiado por todo el mundo, porque romano, dice, tuvo más fe que todos los demás. Y entonces le dice el Señor, conforme a tu fe, se ha hecho. Y entonces dice que cuando regresaron los siervos o los criados a su casa, el siervo ya había sanado. La fe de este centurión logró lo que antes no había logrado. ¿Por qué? Por un lado, porque estaba orando a Jehová. Y Dios no puede contestar porque no es su hijo. Pero cuando empezó a pedir a través de Jesucristo, entonces sí tuvo razón. Ahora sí ya tuvo respuesta. Ahora sí ya tuvo el toque para que Jesús lo escuchara y Dios le dijo conforme a tu fe. Aquí no dice que él orara por el enfermo. Entonces, Señor, te pido por este muchacho, el siervo que está enfermo. No dijo eso. Dice, conforme a tu fe se ha hecho, y entonces dice que cuando regresaron ya estaba hecho. Y a veces nosotros creemos que orar implica forzosamente poner las manos o poner aceite o hacer algo. No tiene que ser necesariamente. Tenemos que tener o reconocer la autoridad impuesta por Dios para creer que es capaz de hacer las cosas aún sin tener objeto. Él puede hacer estas cosas. ¿Y cómo podemos lograr estas cosas también? Pues cuando tenemos un problema con un familiar, o con una enfermedad, o con un trabajo, o tenemos algún problema de varias índoles, Dios nos inviste de autoridad guiada por Él y no dejamos de creer en Él para que las cosas que vienen enfrente podamos sacarlas adelante. Ahorita tuve una junta, ¿cuánto me queda? Un poquito, sí. Hoy me tocó estar en una junta, con unos socios de una empresa, y en esa empresa yo veía que me iban a quitar. O sea, que ya perdí la empresa. Y como que no están las cosas para eso. No sé ustedes, pero como que dices chispas de chocolate. Y pues salí preocupado. Esa es la realidad. Salí preocupado de la primera vez, pero después viene la parte de que hablé con mi esposa, porque todas las cosas que pasan, buenas o malas, se las comento a mi familia, a mi esposa y a mi hija, siempre. Lo bueno y lo malo se los platico. A veces no estuvo bien de mi parte y pues es que me explican o me entienden ni hablar. Pero lo bueno también, o sea, lo bueno y lo malo se lo platico. Entonces expliqué, fíjate que esto fue lo que sucedió. Y dice, bueno, ¿qué piensas hacer? Pues realmente nada. ¿Por qué? Pues porque Dios suplía. Él es el que hace las cosas. O sea, yo no tengo por qué estar preocupándome por esas cosas. Dice que todas las cosas, si yo creo en Dios y lo obedezco, y se me serán añadidas. Así que no tengo por qué tener esa preocupación. Dios suplirá y abrirá puertas de alguna forma. No estoy angustiado, que cualquiera estaría aterrado. Pues platicar, estaríamos aterrados, pero no estaría, si no tienes la confianza que Dios es el que te inviste autoridad y que te da la confianza en que vas a resolver los problemas, estaríamos sin esperanza y por lo tanto, pues hasta con problemas de hacer cosas indebidas como vender cosas o cambiarte de casa o hacer algo para tratar de resolver. Entonces, yo me puse en manos del Señor, dijo, Señor, confío en ti, no tengo que hacer otra cosa, sino seguir confiando en ti. Yo dependo de ti, yo no dependo del trabajo, yo no dependo de mis clientes. Ellos son los que, bueno, me dan de comer a través de esto, pero realmente quien me da de comer eres tú, a través de ellos. De ti depende. Así que no tengo por qué estar angustiado en absolutamente nada. ¿Y saben qué pasó? Que Dios cambió las cosas. En los días siguientes transformó las cosas al revés y la persona que estaba buscando hacer un daño lo quitaron y me pusieron otra. O sea, me tocó otra cosa diferente. Y digo, esto es lo que Dios hace. Pero ¿por qué se hace esto? Porque no pierdes tu fe y porque reconoces que tienes autoridad. Yo bien sé que lo que tengo no es propio, Dios me lo dio. La autoridad que tenemos ustedes y yo no es de ustedes, Dios se las dio. Si ustedes no lo crearon, no se la ganaron tampoco.
es de Dios, nada más. Pero tenemos que hacer uso de esta autoridad para que confíen en el Señor, para que entonces podamos lograr éxito en las cosas en donde no tenemos éxito. Aquí donde radica la diferencia. Yo quiero que cada vez que tengamos un problema, lo analicemos porque tenemos que buscar en ellos la victoria. Y tengo que ponerles algunos ejemplos en la Biblia de cómo las personas lograron tener diferentes, muchos problemas muy difíciles que nosotros no quisiéramos imaginarnos de cómo serían las cosas y tuvieron éxito. ¿Y por qué fue? Porque tenían autoridad, pero tenían la fe. Y eso es lo que hizo que las cosas fueran diferentes. Nosotros somos gentes que decimos que tenemos fe, lo grave del caso es que muchas veces no tenemos la fe suficiente o no la aplicamos en alguna forma adecuada. De eso se trata lo que vamos a practicar en estas semanas. Creo que sí, se me acabó el tiempo. Hermanos, Dios les bendiga, pasen una noche, pórtense bien y todo lo demás. Muchas Gracias, gracias, pastor. Buenas pastor. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Escuché una voz de un bebé. ¿Es tu bebé? Es André. Ah, no, es que no se ve. Ok, buenas noches.